Un saludo a todos mis alumnos del 709 y en esta ocasión vamos a ver algunos conceptos básicos de Internet que me van a servir para comprender un poco mis apuntes de la secuencia número 3, donde vamos a hablar de las clases de direcciones, qué es una dirección IP, qué es una IP pública, qué es una IP privada, cómo podemos diferenciar qué es una IP estática, qué es una IP dinámica, a qué nos referimos cuando hablamos de puerta de enlace, a qué nos referimos cuando hablamos de máscara de subred, qué concepto es el DHCP y DNS. Son términos que seguramente hemos escuchado, pero que en algunas ocasiones pues no hemos tenido muy claro su concepto. En esta ocasión, a través de este video tutorial, vamos a ver si es posible que podamos clarificar todos y cada uno de ellos. Bien, comencemos. ¿Qué es una dirección IP? Una dirección IP es un número compuesto de 4 bytes, cada uno de ellos un octeto, que lo que hace es identificar a cualquier dispositivo que esté conectado en una red, ya sea una red local o una red internet. Aquí tenemos un ejemplo de una dirección IP en donde vemos que hay 1, 2, 3, 4 números, todos ellos separados por un punto. Otro ejemplo de dirección IP puede ser la que tenemos enseguida, 172.16.10.2.30. Otro ejemplo de dirección IP que tenemos es la 192.168.1.101. No puedo poner cualquier número, ¿verdad? Como en este caso, número válido en una dirección IP. Los números van desde el 0 hasta el 255. Esto es debido, ¿verdad?, que cada número de estos es precisamente un octeto y corresponden a 8 bits. Si los 8 bits están a 1, el máximo valor que puede tomar cada uno de estos números es 255. Y aquí vemos 3 direcciones diferentes. Más adelante vamos a ver a qué clase pertenece cada uno de estas direcciones IP. Bien, para ilustrar el ejemplo, ¿verdad? ¿Para qué me sirve una dirección IP? Bueno, una dirección IP me sirve simple y sencillamente para poder identificar a unos dispositivos en una red. Si yo deseo mandar información de esta computadora a esta y que está unida a través de un cable, pues simple y sencillamente, ¿verdad?, que cada una de ellas debe tener una dirección IP. En este caso, ¿verdad?, a esta computadora le corresponde una dirección IP que es la 192.168.1.121 y a esta la 192.168.1.122. Hay que hacer la aclaración que las direcciones IP no están dadas así porque sí. Realmente, ¿verdad?, esta es una dirección que vamos a ver más adelante de clase C, en la cual los 3 primeros números identifican a la red y el último número identifica, en este caso, a la computadora. Si vemos en la siguiente computadora, en esta que está aquí, veremos que los 3 primeros números corresponden exactamente al mismo caso de esta dirección IP y por tanto pudiéramos decir que esta computadora y esta computadora están en la misma red. Lo único que está difiriendo es el último número que identifica precisamente a la computadora. Por lo tanto, pudiéramos concluir que estas dos computadoras, ¿verdad?, sí se pudieran comunicar entre ellas si estableciéramos una red o configuráramos una red entre ellas. Bien, ¿quién asigna las direcciones IP? Hay un organismo internacional que se encarga de ello. Es la Corporación de Internet para Asignación de Nombres y Números. Es un organismo que asigna las direcciones IP a gobiernos, empresas, etcétera, y a partir de ahí, a través de los proveedores de servicios de Internet, se venden a cada una de las personas o gobiernos que lo requieran. Bien, vamos a ver ahorita, ¿verdad?, cuáles son las clases de direcciones IP. Por ejemplo, ¿verdad?, una clasificación que tiene este ICANN es que hay una clase A, que esa clase A va desde la dirección 1000 hasta la 127.255.255.255. Esta clase de direcciones IP es otorgada solamente a países, a gobiernos, a empresas muy grandes, ¿verdad?, ya que en esta clase de direcciones IP es factible crear muy pocas redes, pero cada red puede estar compuesta
de muchas computadoras, de aproximadamente 16 millones de computadoras, un poco más. Entonces, esta clase de direcciones IP se otorgan solamente a empresas muy grandes y a gobiernos, ¿sí? Hay otra clase de direcciones IP, en este caso son las direcciones de clase B, que van desde la 128.0.0.0 hasta la 191.255, 255 y 255. Estas direcciones IP por lo regular se ofrecen a empresas muy grandes, ¿verdad? Organismos, vamos a llamarle muy grandes, empresas también, vamos a llamarle medianas, pero que requieren de una gran cantidad de redes y que a cada red pueda conectársele una gran cantidad de dispositivos, ¿sí? Hay otra clase de direcciones IP que es la clase C. Esa clase C comienza a partir de la dirección 192.168.0.0.0 hasta la 235, 255, 255 y 255. Esta clase de direcciones, ¿verdad?, se otorga por lo regular a empresas pequeñas, universidades, etcétera, que es la clase de red más común que tenemos por ahí, que utilizamos comúnmente. Bien, estas son las clases de direcciones, pero no todas las direcciones IP que hay son válidas. Hay unas IP especiales que tienen cierta funcionalidad. Por ejemplo, una IP que es 0000, esa es una IP que representa simplemente, ¿verdad?, que si a un equipo en cierto momento tuviera esa IP, simplemente significaría que no tiene asignada ninguna dirección IP. Por lo tanto, ¿verdad?, no hay o no puede haber comunicación hacia otra red. Bien, hay otra dirección que está señalada aquí como XXX0. Al final de cuentas, este debe ser un número válido, este también y este también. Pero lo que me está diciendo es que si esa dirección IP termina con un 0, en realidad lo que está identificando es a una dirección de red. En este caso, si volviéramos al ejemplo anterior, si yo tuviera una dirección 192.168.1.0, sí, lo que estaría significando que yo estoy en la red 192.168.1.0. O sea que este equipo está en esa red, la 192.168.1.0. Lógicamente este equipo también está en la misma red, que sería en la 192.168.1.0. Entonces, cuando aparezca un 0 en el último número de la red, con ello lo que estamos haciendo es identificando a la red, a la dirección de la red. Hay otra dirección, ¿verdad?, muy semejante a la anterior, pero en este caso termina con 255. ¿Esto qué significa? Significa, ¿verdad?, que esta dirección tampoco se otorga a los equipos. Es una dirección especial que se llama dirección de difusión o dirección de broadcast. ¿Qué significa? Simple y sencillamente, vamos a suponer que tuviésemos varias computadoras conectadas a través de un switch, ¿verdad? Y si esta computadora quisiera mandar información a cada una de ellas, lo haría a través de esta dirección, de la 192.168.1.255, lo que significaría que los paquetes van a todas y cada una de las computadoras de la red. Lo hacen de esta manera. Hay otra dirección también muy especial, ¿verdad?, en este caso, ¿verdad?, que es la 127, y sobre todo, ¿verdad?, la vamos a conocer más adelante. Hay una dirección de loopback que se llama, una dirección de loopback o bucle invertido, que es la 127.0.0.1. Esa dirección IP, la 127.0.0.1, hace referencia exactamente a mi máquina. O sea, si yo más adelante, como voy a aprender, ejecuto un comando de red que es el ping, si le pongo ping 127.0.0.1, al hacer ping, ¿verdad?, me va a devolver paquetes, pero hacia la misma máquina. O sea, esto quiere decir que yo estoy haciendo un envío de paquetes a la tarjeta de red que está en mi computadora, y si tengo respuesta, significa que está bien, en este caso, configurada mi tarjeta de red. Bien, estas son algunas clases de direcciones especiales, ¿verdad?, que no se otorgan a dispositivos en red. Bien, vamos a hablar ahora otro concepto que por ahí también de repente es muy usual. ¿Qué son las redes privadas? Pues las redes privadas son las redes, ¿verdad?, que comúnmente tenemos en nuestra escuela, en nuestra casa, en las empresas, etcétera, etcétera. Bien, resulta entonces, ¿verdad?, que esas redes privadas pues necesitan direcciones IP.
Ya vimos en el ejemplo, en la diapositiva anterior, que tenemos diferentes clases de direcciones, la clase A, la clase B y la clase C. Bien, pero estas direcciones que están de clase A, de clase B o de clase C, no todas se utilizan, ¿verdad? Para las redes, vamos a llamarle públicas, sino que hay un rango de direcciones, tanto en la clase A, como en la clase B, como en la clase C, que se utilizan exclusivamente para redes privadas. ¿Sí? ¿Cuáles son esas rangos de direcciones o direcciones IP privadas? Bueno, para el caso, ¿verdad?, de las redes de clase A, ¿verdad?, las direcciones privadas que se utilizan para, en este caso, redes locales de empresas, de mi casa, de algunos centros educativos, etcétera. En el caso de la clase A va desde las 10.000 a las 10.255.255.255. Lógicamente también hay direcciones IP privadas de clase B, que van desde las 172.16.00 a las 172.31.255.255. ¿Qué quiere decir? Que este rango de direcciones IP de clase B son las que vamos a utilizar en el caso de que queramos crear una red local, ya sea en nuestra casa, nuestra empresa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estas son las que se van a utilizar en mi red privada. Lógicamente también, ¿verdad?, en la clase C hay un rango de direcciones que se utiliza mucho para las direcciones IP privadas, que van desde las 192.168.00 hasta las 192.168.255.255. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo o quiero crear o instalar una red de computadoras en un centro de cómputo de mi escuela, de mi casa, de una empresa, ¿verdad?, y yo quiero utilizar redes de clase C, entonces, ¿verdad?, las direcciones que están válidas para direcciones privadas son de las 192.168.00 hasta esta dirección que está aquí. Estas direcciones IP privadas se caracterizan porque no son visibles desde Internet. Son direcciones que solamente son visibles en mi red local. Otro concepto que es importante que conozcamos, ¿verdad?, se refiere a lo que es la máscara de subred. En una definición muy simple y sencillita, diríamos que la máscara de subred es una dirección IP que define qué parte de la dirección IP pertenece a la red y qué parte de la dirección IP pertenece al host. Vamos a tratar de ejemplificarlo más ampliamente. Volvemos a los ejemplos anteriores. Tenemos clases de direcciones IP, las de clase A, las de clase B y las de clase C con sus respectivos rangos. Bien, de repente por ahí aparecen, ¿verdad?, unas direcciones IP que son conocidas como máscaras de subred. Y lógicamente hay máscaras de subred para direcciones de clase A, para direcciones de clase B y para direcciones de clase C. En el caso de la máscara de subred para una dirección de clase A, la máscara de subred por defecto es la 255.00. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, si yo tengo una dirección de clase A, por ejemplo, la 10.20.45.123, si aquí señalamos, ¿verdad?, que estos tres últimos números de la máscara de subred son ceros, significa que estos tres últimos números de la dirección IP corresponden a estos números de acá. Y por lo tanto, estos números de acá son los que varían o que pueden cambiar en mi dirección IP. Significa entonces que estos tres números que están aquí vienen siendo los números que identifican en este caso a mi computadora, a mi host. Y el número 10, que corresponde al 255, es el número que identifica la red. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy aquí en la red 10.0.0.0 y que yo tengo aquí y el número que identifica mi computadora dentro de esa red es la 20.45.123. Entonces, vamos a verlo con otro ejemplo. Vamos a ver una dirección de clase B. La máscara de subred de clase B por defecto es 255.255.00. ¿Qué significa eso? Bueno, si yo tengo una dirección de clase B, por ejemplo, 172.16.50.125, yo veo que en la máscara de subred que pertenece a la clase B por defecto termina con 00. Esto significa que en la dirección de clase B, los dos últimos números son los que identifican a mi computadora y los dos primeros números son los que identifican a mi red.
¿Qué significa eso? Que que esta dirección pertenece a la red 172.16.00, pero que esta computadora de esta red es la 50.125. ¿Con esto qué quiere decir? Que los números que están señalados en rojo, en este caso en la dirección de máscara de subred, significa que estos números son el host y estos números en negro son la red. Por lo tanto, lo que cambia aquí son única y exclusivamente estos dos últimos números. Para terminar con este ejemplo, vamos a suponer en una clase C también hay lógicamente máscara de subred. La máscara de subred por defecto de clase C es la 255.255.255.0. ¿Qué significa? Bueno, si yo tengo también una dirección IP del rango de 192.168.1.220, que es de clase C, lo que me está diciendo en este caso, ¿verdad? Que esta es la dirección o el número que identifica mi computadora dentro de mi red. Pero estos tres números que están, los tres primeros, que corresponden a 255, 255 y 255, son los números que identifican a mi red. O sea, esta es una red, o la red 192.168.1.0, y el 220 es el número que identifica a mi computadora dentro de esta red. Pues bien, entonces, resumiendo, la máscara de subred lo que hace es identificar qué parte de la dirección IP pertenece a la red y qué parte de la dirección IP es el número que identifica la computadora o el host. En este caso vemos que estos 255 son mi red y este es el host. Estos tres primeros números son mi red y este número es el host, es el que identifica a mi computadora. Pues de una manera un poquito muy general, pero eso es lo que viene siendo la máscara de subred. Bien. Y seguimos con el concepto de direcciones IP. Por ejemplo, ¿verdad? Aparte de las clases de direcciones IP, resulta que también hay diferentes tipos de direcciones IP. Por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver que hay direcciones IP públicas que me sirven para conectarme a Internet y hay direcciones de tipo IP privado. Pero bueno, vamos primero con las públicas. ¿Qué es una dirección IP pública? Bueno, una IP pública es la IP que nos identifica en Internet. Es asignada por nuestro ISP o nuestro proveedor de servicios de Internet y no tenemos control sobre ella. ¿Por qué? Simple y sencillamente nos lo asigna nuestro proveedor de servicios de Internet. Pero resulta que la IP pública, ¿verdad?, se puede dividir en dos tipos de direcciones IP. Puede ser una IP pública de tipo estático. ¿Qué significa, verdad? ¿Qué significa IP estática? Bueno, esa IP estática es asignada regularmente a servidores que requieren que la dirección IP no cambie. Esa IP no es usada, vamos a llamarle así, domésticamente, ¿verdad? No se usa, por ejemplo, nosotros en nuestras casas, en las empresas si es posible, pero en nuestra casa no. Y resulta que para tener una IP de ese tipo, pues simple y sencillamente, ¿verdad?, los proveedores de servicio de Internet cobran por ellas. Son usadas, como se señala al principio, ¿verdad?, aquí, son usadas regularmente para servidores que requieren tener una IP fija para que cuando se requiera de sus servicios no haya ningún problema para poder localizarlos. Bien, hay otro tipo de direcciones IP, en este caso públicas, que es la IP dinámica. Esta IP dinámica es la que nos proporciona nuestro proveedor de servicios de Internet para conectarnos a Internet. Esta es la IP pública del router y cambia cuando la apagamos. Seguramente además de alguna vez nosotros hemos encontrado que tenemos por ahí una IP que decimos que es una IP que cambia constantemente. Vamos a ver ahorita más adelante con un ejemplo cómo la podemos encontrar y cómo podemos determinarla. Bien, entonces con esto resumimos. Dentro de las direcciones de IP que hay IP pública, está la estática que se utiliza para servidores nominalmente y que hay que pagar por ella, y las IP dinámicas que son las que nos proporciona nuestro proveedor de servicios de Internet. Bien. Resulta que también hay IP privadas, son de las que hablábamos hace rato, el rango de direcciones privadas. Esas IP privadas, ¿verdad?, son las IP, por llamarle así, las IP de cada computadora, ya sea la tablet, teléfono, TV, etcétera, que se conecte a nuestra red. Esas son las IP que usamos normalmente en nuestra casa y es la que se puede asignar
ya sea por DHCP o en algunos casos la podemos nosotros poner fija manualmente. Estas direcciones IP privadas son las que se utilizan para crear las redes locales, ya sea en mi casa, en las instituciones educativas o en las empresas. Muy bien, vamos a poner un ejemplo de cómo sería una IP pública de una IP privada, y para ello nos vamos a auxiliar de un pequeño diagrama. Este diagrama vamos a simular que tenemos un router. Este es el router, vamos a suponer, de nuestra casa que está ahí, y suponemos que ese router, no suponemos, sino que en realidad ese router tiene dos interfaces de red, o sea, tiene dos tarjetas de red. Cada una de ellas, ¿verdad?, con su respectiva dirección IP, pero vamos a hablar de ellas ahorita. Simulando que este es el router, vamos a suponer que estas son las entraditas de switch, etcétera, etcétera. Bien, resulta que a mi router que yo tengo ahí, pues lógicamente que yo le puedo conectar una computadora, vamos a llamarle que esa sea una computadora de escritorio, y tiene una dirección IP, que en este caso vamos a suponer que es la 192.168.1.101, que está asignada por mi router por medio del DHCP. O sea que el servidor DHCP lo que hace es asignar automáticamente direcciones IP a los equipos con los que yo voy a conectar, en este caso a mi router, ya sea de forma alámbrica, otra vez por cable, o inalámbricamente. Si fuera inalámbricamente, simulando que este fuera un router también inalámbrico, vamos a ver, ¿verdad?, que yo puedo conectar también, por ejemplo, una lab, puedo conectar inclusive teléfonos celulares, etcétera. Y lógicamente, al igual que esta computadora, cada uno de estos dispositivos debe tener su respectiva IP. Aquí estoy simulando que esta lab tiene la 192.168.1.102 y que esta tiene la 192.168.1.3. Aquí vemos el concepto de dirección de red. Los tres primeros números son iguales, lo que significa que todos están en el mismo rango de red, o sea que están en la red 192.168.1.0. Nada más que este es el dispositivo 101, este es el 102 y este es el 103. Si fuese una red, ¿verdad?, si se hubiese configurado una red entre estos dispositivos, lógicamente que ellos se pueden ver sin ningún problema. Pero hemos dicho que este router tiene dos tarjetas de red, una para comunicarse con mis equipos locales y otra para salir a internet. Esta tarjeta de red, lógicamente que también debe tener una dirección IP. Esa dirección IP, ¿verdad?, por lo regular ya está configurada en nuestro router y viene siendo de este tipo. Por ejemplo, 192.168.1.254. Y si ustedes observan, los tres primeros números corresponden a los tres primeros números de cada uno de los dispositivos que están en mi red. ¿Qué significa? Que esta tarjeta de red, ¿verdad?, también está en red con estos dispositivos. De tal manera, ¿verdad?, que forman lo que se podría llamar una red privada. Aquí señalando, ¿verdad?, estas líneas que están aquí, lo que estoy señalando que mi router en este caso genera o está formando una red privada formada ¿por quién? Por esta computadora cableada, por esta LAN, por este teléfono celular y por esta tarjeta de red, que, ¿verdad?, esta tarjeta de red que también tiene otro nombre conocido. Esa tarjeta de red que tiene mi router y que es la que está conectándose con mis equipos de mi red privada local, le llaman IP privada del router. Esta es la IP privada del router, que también, ¿verdad?, que recibe el nombre de puerta de enlace. ¿Por qué puerta de enlace? Porque todos los dispositivos que quieran salir a internet tienen que pasar por esta tarjeta de red, de tal manera que hace la función de puerta de enlace tanto para enviar información para salir a internet como para recibir internet, pero se conoce como puerta de enlace. Y recordemos que también nuestro router hace la función de DHCP porque asigna direcciones IP automáticamente, ¿verdad?, a cada uno de los dispositivos que se van a conectar, en este caso a mi red privada. Y también hace la función de DNS. ¿Qué es lo que significa DNS? Que hace la traducción de nombres de dominio, o sea, que si yo tecleo www.google.com y solicito esa información o esa página de un servidor que esté conectado a internet, no va a haber ningún problema porque simplemente mi servidor DNS, la dirección www.google.com la va a transformar a una IP de tal manera que yo pueda localizarse o que se pueda localizar el servidor de Google. Bien, básicamente entonces entendamos que este router que yo tengo de mi casa, que me proporcionó mi proveedor de servicio de internet, ¿verdad?,
tiene una dirección IP para comunicarse con mi red privada, con mi red local, y esa dirección, ¿verdad?, está formada por lo regular, puede cambiar, en este caso por los números 192.168.1.2.54. Se conoce como IP privada del router, también se conoce como puerta de enlace. ¿Estamos de acuerdo? Pero resulta que mi router, precisamente, ¿verdad?, una de las funciones del router es conectar diferentes redes. Yo tengo una red privada en mi casa, pero resulta que este router, como es un dispositivo de interconexión de redes, lo que hace es también conectarme con otra red. ¿Quién es la otra red? Pues la otra red, ¿verdad?, va a ser Internet. Si vemos este pequeño diagrama, y aquí hago una especie de ejemplificación, ¿verdad? Mi tarjeta de red, ¿verdad? Mi tarjeta de red, en este caso la externa, por llamarla la otra tarjeta de red, es la que me comunica con mi proveedor de servicios de Internet, en este caso que es Telmex. Y Telmex hace la función de servidor de nombre de dominio, de DNS. Pero entonces significa que esta tarjeta de red también tiene una dirección IP, porque a partir de aquí me va a comunicar, ¿verdad? Todo lo que estos soliciten van a salir para acá para comunicarse con Internet. Entonces resulta que yo tengo aquí otra red que es Internet, y que esa red de Internet está en red con esta tarjeta de red que yo tengo aquí. Esa red que está aparte es lo que conocemos Internet, y hace, ¿verdad?, y en este caso se conecta a través de mi tarjeta de red, a través de mi proveedor de servicios de Internet y con todos los demás servidores, computadoras que haya en Internet. Lógicamente que esta tarjeta de red que está en mi router, que es la que me permite salir a Internet, ¿verdad?, es la que me permite salir a Internet, resulta, ¿verdad?, que tiene o debe tener una dirección IP. Esta dirección IP es la 189.158.165.223, pero esta es una IP dinámica, es una IP pública. Es una IP pública, ¿por qué? Porque es visible, o es lo que hace que mi red privada sea visible desde Internet. Esta tarjeta de red la pueden ver todos los dispositivos que hay conectados a Internet y que me pueden enviar información a cualquiera de mis computadoras aquí. O sea, esta tarjeta de red, por llamarla así, tiene una IP que es una IP pública de tipo dinámico. Es un ejemplo claro de IP dinámica. ¿Por qué? Cuando yo apago mi router, esta IP está cambiando. Esta IP que está aquí, que tiene esta dirección 189.158.165.223, fíjense que no pertenece o no está en este rango de direcciones IP. Esta es una red privada que por lo tanto utiliza direcciones IP privadas, pero esta tarjeta de red que está en mi router, como está conectada a Internet y necesita una IP pública, que es dinámica porque está cambiando constantemente. A esa tarjeta de red se le conoce como IP pública del router, ¿verdad?, que también, y ya lo dijimos ahorita, actualmente es una IP dinámica porque está cambiando cuando nosotros apagamos nuestro router, y vamos a ver más adelante en otra presentación cómo podemos conocer cuál es la IP que yo tengo en cierto momento que está en mi router para que tenga salida a Internet. Pues de una manera un poquito, no sé si no muy clara, pero a través de estos ejemplos parece que se ejemplifica muy bien lo que es en este caso, ¿verdad?, la puerta de enlace y lo que es una IP pública. La puerta de enlace es la IP privada del router, y que en este caso es una IP que me permite salir a Internet y que está en el mismo rango de mi red privada. Y la IP pública es una IP, ¿verdad?, que es dinámica porque está cambiando constantemente, pero esta IP es proporcionada por mi proveedor de servicios de Internet, que en este caso es Telmex, que también Telmex, ¿verdad?, tiene servidores DNS para hacer la resolución de nombres de dominio. Pues bien, hasta aquí con esta presentación, esperemos que les sirva de algo.